Bien, pues como vimos en las clases anteriores y como se había mencionado, decíamos que los vectores B1, B2, así hasta BK, son linealmente dependientes si uno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los restantes. Para ver esto, bueno, pues vamos a mostrarlo de la siguiente manera. Bueno, como estos vectores son linealmente dependientes, entonces recuerden que por definición existen escalares, digamos, vamos a llamarles alfa 1, alfa 2, así hasta alfa k, no todos cero, tales que esta combinación lineal no trivial de estos vectores me da como resultado el vector 0. Pues bien, podemos suponer que uno de los escalares aquí involucrados no es 0 y vamos a suponer que alfa 1, o sea, el primer escalar no es 0. De manera que podemos dividir toda esta ecuación entre el escalar alfa 1 y podemos obtener lo siguiente. Entonces, al dividir entre alfa 1, tenemos B1 más alfa 2 entre alfa 1 por B2 más así hasta alfa K entre alfa 1 por BK debe ser igual a 0 entre alfa 1. De manera que puedo despejar yo el vector B1 de todo esto y obtener que B1 es igual a menos alfa 2 entre alfa 1 por B2, luego menos alfa 3 entre alfa 1 por B3 y así hasta menos alfa K entre alfa 1 por VK. Así entonces, el vector B1 ya lo escribimos como combinación lineal de los restantes de B2, B3 hasta BK. Y por lo tanto, decir que son linealmente dependientes si uno de ellos se puede expresar como combinación de los otros, o bien que puede encontrar una combinación lineal no trivial de ellos que me dé 0, pues son equivalentes en situaciones. Ahora bien, aquí mencionamos que cualquier conjunto de vectores que contenga el vector 0 es un conjunto linealmente dependiente. Pues fíjense que si tenemos al conjunto, digamos que contiene al 0, entonces puedo formar esa combinación lineal, puedo tener 0 por V1 más 0 por V2, así hasta 0 por VK, más 1 por el vector 0. Aquí ya tengo una combinación lineal no trivial de todos esos vectores. No trivial porque este escalar es 1 y no es 0. Y la suma de todo esto me da 0. Y por definición, estos vectores B1, B2, así hasta BK y el vector 0 son linealmente dependientes. Así se satisface la definición de dependencia lineal. Por ejemplo, observemos, por ejemplo, estos vectores, digamos 5, menos 2, 3 y menos 15, 6, 9. Decimos que estos vectores son linealmente dependientes, pues, por ejemplo, el vector B2, aquí observamos, ¿sí? Este es menos 3 veces el vector B1, pues menos 3 por 5 es menos 15, menos 3 por menos 2 es 6 y menos 3 por 3 es menos 9. Así entonces, como yo pude expresar B2 en términos de B1, entonces, por definición, son linealmente dependientes. La dependencia lineal, digamos de vectores de R2 o en R2 y en R3 se puede interpretar geométricamente como sigue. En R2 se tienen las siguientes posibilidades. Por ejemplo, un vector es múltiplo de otro. Recordemos que cuando multiplicamos un vector, digamos, por un escalar, el escalar lo que hace, pues lo estira o lo comprime, o bien lo cambia de sentido, pero no de dirección, viéndolos estos como segmentos de recta dirigidos. Así entonces B1 y B2 son colineales y esto significa que son linealmente dependientes. Y aquí tenemos, por ejemplo, un dibujito. Aquí tenemos B1 y aquí el vector B2. ¿Ok? Sí. Y aquí aseguramos que si tenemos más de dos vectores en R2, estos son linealmente dependientes, ya que al menos uno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los otros.
Esto es por la regla del polígono o bien por la ley del paralelogramo. Observemos aquí, ¿sí? Si tenemos más de 2 vectores en R2, pues estos van a ser siempre linealmente dependientes. En R3, ¿qué ocurre? Bueno, pues tenemos las posibilidades. Como antes, digamos, si yo tengo solo 2 vectores y uno de ellos es múltiplo del otro, entonces estos deben de ser por fuerza colineales y así son linealmente dependientes. Como esto, tengo aquí en mi cajita pues, estos 2 vectores, B1 y B2. Y aquí se observa que B2 es múltiplo de B1 o viceversa, B1 es múltiplo de B2. Ahora podemos tener 3 vectores que están sobre un mismo plano, ¿sí? Estos por fuerza son linealmente dependientes, ya que uno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los otros, por la regla del polígono o la ley del paralelogramo. Aquí observamos, digamos, gráficamente, tenemos 3 vectores que descansan en el mismo plano. Uno de ellos a fuerza se debe expresar como combinación lineal de los otros 2. Y aquí aseguramos que más de 3 vectores en R3 son linealmente dependientes, ya que uno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los restantes. Esta regla, pues, es la del polígono o bien la ley del paralelogramo. Aquí se aprecia gráficamente, por ejemplo, nuestra cajita, digamos, en el espacio tridimensional, ¿sí? Y tenemos más de 3 segmentos de recta dirigidos en R3. En realidad, esa observación no es una coincidencia y esto se apunta en el siguiente teorema, que lo vamos a demostrar, por supuesto. Tengo B1, B2, así hasta Bn en Rm, o sea, son vectores, digamos, listas ordenadas de m componentes. Aseguramos que estos n vectores o estas n listas ordenadas de m componentes son linealmente dependientes si y solo si el número de vectores es mayor que el número de componentes de cada vector. Veamos. Veamos aquí la prueba. Me dice, vamos a suponer que tengo B1. Aquí tengo estas listas de m componentes. Tengo B1 como A11, A21, así hasta AM1. V2 que sea A12, A22, así hasta AM2. Y Bn como A1n, A2n, así hasta AMn. Y vamos a considerar la siguiente combinación lineal de ellos que me dé 0. ¿Sí? Entonces tengo eso. Yo tengo que ver, por ejemplo, cuáles son los valores de los alfas. ¿Sale? Pero al considerar esta ecuación, sí, pues sustituyo B1 por esta lista, ¿sí? B2 por esta otra lista, las listas correspondientes, vaya. Y así tenemos que formamos esta combinación lineal de vectores igual a 0. Así entonces, si esta combinación lineal la puedo expresar de esta manera, sería alfa 1 por A11 más alfa 2 por A12 más así hasta alfa n por A1n igual a 0, ¿sale? Alfa 1 por A11, alfa 2 por A12, así hasta alfa n por A1n, esto me debe dar 0, ¿no? Y luego tengo A21 por alfa 1 más A22 por alfa 2 más así hasta A2n por alfa n, ¿sí? Tengo esto y esto me da 0. Y así lo hago con cada una de las componentes, digamos, de cada vector, los multiplico por alfa 1, por alfa 2, así hasta alfa n, los sumo y los igualo con el término independiente del lado derecho, que es el vector 0. Así entonces, pues yo voy a tener un conjunto de cuántas ecuaciones, van a ser 1, 2, así, m ecuaciones, con cuántas incógnitas, pues son n, ¿verdad? Que son las alfas. Así hemos llegado al sistema homogéneo siguiente. Un sistema homogéneo que tiene m ecuaciones con n incógnitas. ¿Qué sabemos de un sistema homogéneo? Un sistema homogéneo tiene infinidad de soluciones si y solo si
el número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas. Y veamos el teorema, lo que me está diciendo. Si son linealmente dependientes, sí, solo si el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones. Y aquí, bueno, pues por lo tanto, aquí me dice, por la misma hipótesis que tenemos más incógnitas que ecuaciones, entonces este sistema debe tener infinidad de soluciones, por lo tanto, este tiene soluciones no triviales. Así entonces son linealmente dependientes. Es decir, si tengo menos ecuaciones que incógnitas. Por otro lado, si tengo menos ecuaciones que incógnitas, entonces esto nos conduce a 7, que sería que tendría infinidad de soluciones. Por lo tanto, estos son linealmente dependientes. El resultado anterior nos dice que si tenemos más vectores que el número de componentes, esto es, de estos, entonces ellos son linealmente dependientes. Ejemplos. Veamos los vectores. Tengo, ¿cuántos vectores de 3 componentes? 1, 2, 3, 4. Entonces, de entrada, tengo 4 vectores con 3 componentes. Ellos deben de ser linealmente dependientes. Aquí tengo 1, 2, 3 vectores con 2 componentes. Así, estos deben de ser linealmente dependientes. Por el teorema anterior, por supuesto. Cuando no podemos hallar una combinación lineal no trivial de estos vectores, decimos que tales vectores son linealmente independientes. Es decir, si un conjunto de vectores no es linealmente dependiente, pues la otra posibilidad es que ellos sean linealmente independientes. Entonces, cuando tenemos un conjunto de vectores, solamente hay 2 posibilidades, que ellos sean linealmente dependientes o que sean linealmente dependientes. Luego, entonces, este conjunto de vectores va a ser linealmente dependiente si podemos encontrar una combinación lineal no trivial de ellos. Y el conjunto va a ser linealmente independiente si no son linealmente dependientes. ¿Esto qué significa? Que no vamos a poder encontrar una combinación lineal no trivial de ellos que me dé como resultado el vector 0. Y si no podemos encontrar una combinación lineal no trivial de ellos, entonces la única posibilidad para que la combinación lineal no trivial me dé ceros, pues es que todos los escalares que componen la combinación lineal sean puros ceros. Como dice aquí. Podemos decir que estos vectores son linealmente independientes, lo cual vamos a abreviar como LI. Si al considerar esta combinación lineal, la única posibilidad para que esto ocurra es cuando todos los coeficientes de esa combinación lineal son ceros. O sea, tenemos la combinación lineal trivial. Ejemplos. Por ejemplo, los vectores, digamos, E1, al que voy a llamar E1 como 1, 0, E2 como 0, 1 en R2 son linealmente independientes. Pues si consideramos, digamos, esta combinación lineal alfa 1 por E1 más alfa 2 por E2, que sería igual a alfa 1 por 1, 0 más alfa 2 por 0, 1, esto me daría, bueno, pues como resultado cuando multiplico esto, sería alfa 1, 0 y 0, alfa 2. Y cuando yo sumo estos vectores, sumo componente con componente. La primera componente sería alfa 1 y la segunda componente sería 0 más alfa 2, que es alfa 2. Y si yo quiero que esta combinación lineal me dé 0, pues alfa 1 debe de ser 0 y alfa 2 debe de ser también 0. Y por lo tanto, la única posibilidad para que esto ocurra es con esto, de manera que ellos son linealmente independientes. En R3, digamos, los vectores, digamos, E1, que es 1, 0, 0, E2, que es 0, 1, 0,
y E3, que es 0, 0, 1 en R3, son linealmente independientes, pues por la misma razón que hicimos antes para el caso de R2, cuando formamos la combinación lineal alfa 1 por E1 más alfa 2 por E2 más alfa 3 por E3, que es igual a alfa 1 por este vector, y así sucesivamente. Al llevar a cabo las multiplicaciones y las sumas, tenemos que el vector al que representa toda esta combinación lineal es alfa 1, alfa 2, alfa 3, pero si esto lo hago igual al vector 0 de R3, pues resulta que estos dos vectores son iguales solo cuando alfa 1 es 0, alfa 2 es 0 y alfa 3 es 0. Así es la única posibilidad para que esta combinación lineal me dé como resultado el vector 0. Y por lo tanto estos vectores deben de ser linealmente independientes. Seguramente en algunos cursos hemos visto esos vectores y vamos a ver más adelante que estos son vectores, digamos, importantes, que les llamaremos algo así como que la base canónica de esos espacios. Por ejemplo, E1 y E2 van a ser la base canónica de R2 y E1, E2 y E3 en R3 van a ser la base canónica para R3. Ahora vamos a ver un ejemplo diferente de las bases canónicas, que son bastante sencillas, ¿no? Este ejemplo me dice que verifiquemos si los vectores 1, menos 2 y 3,5 son linealmente dependientes o linealmente independientes. Para ver esto, bueno, formemos una combinación lineal de ellos que me dé el vector 0, ¿sí? Pero tengo que alfa 1 por este vector, que es alfa 1 por 1, menos 2, más alfa 2 por este otro vector, por 3, 5, me daría como resultado la primera componente sería alfa 1 por 1 más 3 por alfa 2. Y la segunda componente sería menos 2 por alfa 1 más 5 por alfa 2. Y esto me debe de dar 0. Para que estos dos vectores sean iguales, necesito tener que alfa 1 más 3 alfa 2 sea 0 y menos 2 alfa 1 más 5 por alfa 2 sea 0. Así, tenemos que resolver este sistema homogéneo. Y entonces, al resolver este sistema homogéneo, vamos a ver si este tiene solución. Lo podemos hacer de varias formas. Podemos usar el método de eliminación de Gauss-Jordan o podemos usar la regla de Cramer. La regla de Cramer, ¿qué nos dice? Bueno, pues vamos a considerar el determinante de esto. El coeficiente de aquí es 1 por 5, 5. Y luego aquí tendríamos menos 6, entonces 5 menos 6 me da como resultado 11. Como ese número no es 0, el sistema tiene solución única, ¿sí? Y como un sistema homogéneo siempre tiene la solución trivial, entonces la única solución de ese sistema es la trivial, es decir, alfa 1 y alfa 2 deben de ser 0. Efectivamente, lo que habíamos sospechado, ¿no? Aquí tengo nuestro delta, que es menos 11, no es 0 y por lo tanto la única solución es esta. De modo que los vectores deben de ser linealmente independientes. Vamos a verificar si estos vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes. Para ver esto, recordemos el teorema anterior que habíamos visto, que nos dice que dos vectores son linealmente dependientes si solo uno de ellos es múltiplo del otro. Aquí observemos estos dos vectores. Observamos que ninguno de ellos es múltiplo del otro. Entonces, significa que no son linealmente dependientes. Pero si no son linealmente dependientes, pues ellos deben ser linealmente independientes. Y aquí lo aseguramos, dado que ninguno de esos dos es múltiplo escalar del otro, podemos concluir que ellos son linealmente independientes. Vamos a verificar si estos vectores son linealmente dependientes o independientes. Ahora observemos que son listas de 3 componentes, por lo tanto son vectores de R3. Podemos formar, una combinación lineal de ellos, ¿sale? Entonces, al considerar esa combinación lineal, llegamos
por ejemplo, a que, bueno, alfa 1 por este vector más alfa 2 por este vector más alfa 3 por este vector me debe dar como resultado el 0. Pero esta combinación lineal es lo mismo que 4 alfa 1 menos alfa 2 más 2 alfa 3 como primera componente. La segunda sería 3 alfa 1 más 5 alfa 2 más 7 alfa 3. Y la tercera sería menos alfa 1 más 2 alfa 2 más 9 alfa 3. Y esas tres componentes me deben de dar 0. Así que llegamos nuevamente a un sistema homogéneo. Y entonces, para saber si este sistema tiene infinidad de soluciones o tiene solución única, pues vamos a usar la regla de Cramer en base al determinante del sistema, ¿sí? O sea, la matriz de coeficientes pues está formada, digamos, por los coeficientes de las columnas, ¿sí? De, digamos, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y así formamos, digamos, el determinante de esto. Al hacer los cálculos, esto me da como resultado 180. Como el determinante no es 0, entonces el sistema debe tener solución única. Pero como siempre está la solución trivial, les comento, entonces la única solución es la trivial y por lo tanto sus coeficientes deben de valer 0. Y así estos vectores deben de ser linealmente independientes. De todo esto que hemos visto, que nos ha ayudado, por ejemplo, las listas ordenadas, podemos extender esto a situaciones más generales. Y de esto se desprende lo siguiente. El siguiente teorema, que me dice, dados n vectores en Rn, estos son linealmente independientes si y solo si el determinante de la matriz cuyas columnas o bien los renglones son precisamente esos vectores es diferente de 0. Recordemos, por ejemplo, que cuando formamos la combinación lineal de esos vectores y le igualamos a 0, necesariamente esto nos lleva a resolver un sistema homogéneo. Pero como tenemos n vectores de n componentes, el sistema es un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, entonces podemos aplicar aquí la regla de Cramer y si el determinante no es 0, pues entonces la solución es la trivial y por lo tanto son linealmente independientes. Como consecuencia de esto, tenemos el siguiente corolario que nos dice que dados n vectores de n componentes, estos son linealmente independientes si y solo si la matriz cuyas columnas o renglones son precisamente esos vectores es invertible. Pues sabemos que son equivalentes esas dos cosas, ¿no? Una matriz es invertible si y solo si su determinante es diferente de 0. Por último, tenemos el siguiente teorema. Si tengo m vectores de n componentes, estos son linealmente independientes, ¿sí? Si estos m vectores son linealmente independientes, entonces el número de vectores debe de estar por abajo del número de componentes. Porque recuerden que sabemos que si tuviéramos más vectores que componentes, por fuerza deben ser linealmente dependientes. Así entonces, el hecho de que sean linealmente independientes me asegura que tengo menos vectores que componentes. Porque si tuviera más vectores que componentes, por fuerza, estos serían linealmente dependientes.